Continuemos con las propiedades de los precipitados y de los reactivos precipitantes. Hace un momento hemos dicho que debían ser selectivos y debían ser específicos. Entonces, al ser selectivos, reaccionan solo con un número limitado de especies, debemos entender que los iones a ser estudiados deben ser conocidos por nosotros. No podemos seleccionar uno de estos agentes precipitantes sin saber qué iones tenemos presentes o a quién queremos precipitar, ¿no? Ocurre a veces que tenemos muestras que gracias al color de la solución podemos intuir qué iones tiene presente. Si obviamente no tenemos ninguna referencia de la muestra, como decíamos en nuestro primer capítulo, tenemos una roca que tiene puntos brillosos, y si quisiéramos saber si realmente es oro o no, entonces habrá que ver un reactivo que puede ser selectivo, ¿no? Que entre comillas apunte a reaccionar con el oro, o bien, desde la otra perspectiva, apunte a reaccionar con el resto del mineral. Entonces, ¿cómo vamos a elegir? Revisamos bibliografía. Trabajamos con personas que han tenido más experiencia que nosotros. Entonces, eso nos va a ayudar como que a arrancar, ¿no? Es como tener un mapa cuando estamos en una ciudad donde las calles son desconocidas, ¿no? Si nos lanzamos al éxito y hace este mapa por lo que estamos ya muy acostumbrados a Google Maps, pues introducimos dónde estamos localizados y decimos, ¿no? Queremos llegar a este punto. Y Google Maps, ni corto ni perezoso, muchas veces nos dice, ¿no? Gire a la izquierda, siga 20 metros, sáquese su gorra, haga esto, haga aquello, ¿no? Y al final nos termina llevando al lugar que estamos interesados, ¿no? Además, estos reactivos precipitantes deben ser específicos, ¿no? Y al ser específicos, decíamos, ¿no? Tienen que reaccionar exclusivamente con con un compuesto, ¿no? No vaya a ser que cuando vayamos a hacer reaccionar, que vamos a terminar en esa pepita o en ese mineral que contiene puntos dorados, vayamos a elegir y a fundir todo, ¿no? Entonces, probablemente si queremos fundirlo todo, si hay minerales que estén con valores muy elevados de punto de ebullición, van a terminar acoplándose al oro, ¿no? Entonces, para refinar el oro, por decirles, se requiere altas temperaturas o bien se requiere procesos donde juguemos con algunos iones que puedan interactuar con el oro, ¿no? Uno de ellos es el cianuro. Y en ese sentido es que la purificación, ¿no? Tanto de el oro y la plata con estos iones cianuro, mercurio y todos ellos genera gran cantidad de desechos que no son amigables al medio ambiente. Todos entendemos que el mercurio e incluso el cianuro son agentes dañinos, tanto para el medio ambiente y obviamente para el hombre. Entonces, a veces esto de buscar un material tanto que sea selectivo y específico, ahora en estos tiempos no se trata solo de seguir los clásicos métodos, sino de buscar algunas alternativas. Además, el reactivo que hemos utilizado y ha interaccionado o ha reaccionado con el hálito debe formar un producto con estas condiciones. Obviamente que podamos lavarlo y filtrarlo fácilmente. No podemos generar un producto el cual nos cueste lavar. Además que tenga una solubilidad suficientemente baja para que no exista pérdidas durante el proceso de filtración y lavado. No tiene mucho sentido realizar, por ejemplo, una precipitación de alguna sal y luego cambiar de solvente cuando probablemente en ese nuevo solvente termine disolviendo, ¿no?
a menos que estemos buscando algo como sería una recristalización, ¿no? Pero si tenemos otros agentes que nos podrían contaminar, es mejor ver este criterio. Obviamente fundamental, ¿no? Que no reaccione con los componentes atmosféricos, que no vaya a ser algo que más bien, por darles un ejemplo, termine oxidándose, ¿no? Si usamos una porción de hierro bastante limpia y nuestro proceso dura por semanas, entonces, o por días, en un ambiente húmedo, obviamente se va a oxidar y cuando hagamos las mediciones vamos a tener la sumatoria más del óxido de hierro que se tiene ahí. Debemos tener una composición química conocida para que una vez que se lo seque y si es necesario calcinar, se puede identificar por estequiometría cuál es el valor al cual vamos a reportar. En equilibrios en disolución, habíamos hablado de las precipitaciones fraccionadas, ¿no? ¿Y a qué se refiere con eso? Y es que puede darse casos donde tengamos una solución con varios iones. Y si estos iones reaccionan con un ion que vamos a adicionar a través de una nueva solución, van a formar componentes que no son solubles, ¿no? Entonces, si pensamos en este sistema, iones plata, iones plomo y se le adiciona iones cloruro. La pregunta del millón, ¿quién es el primero en precipitar? Hay varios criterios, ¿no? Uno de los que más se utiliza es que la concentración del primero sea 1000 veces menor que la inicial. ¿Y esto por qué? Porque llegaría a precipitar la mayor cantidad, probablemente cerca del 99%. En resumidas cuentas, precipita primero aquel que en las condiciones de trabajo alcance antes el valor de KPS. Entonces necesitamos ver y evaluar con respecto al KPS. Y como ya sabemos, entonces podemos pensar en ese sistema que estamos mencionando. Tenemos iones plata, iones plomo y están reaccionando con iones cloruro. Tenemos la información que se encuentra en tablas del KPS. Y con esa información podemos pensar, ¿no? Si partimos de 0,1 molar de cada ion, ¿se podrá hacer la separación? Y miramos los valores de KPS. De entrada nos fijamos que el valor de KPS del cloruro de plata es 1.6 por 10 a la menos 10. Y si comparamos con el segundo, de diferencia hay 6, ¿no? Entonces, millón del millón, ¿sí? Así es la diferencia entre ambos KPS. Veamos algo más. Entonces, ya hemos dicho que la concentración requerida, si alcanzamos esos 0,1, deberíamos ver la concentración que se requiere de iones cloruro. Al igual que concentración sería para iones cloruro correspondiente al plomo. Entonces, cuando hacemos el cálculo, fíjense la diferencia, ¿no? Estos valores de la relación entre uno a otro es bastante grande, ¿no? Entonces, el que precipita primero va a ser aquel que tenga la menor concentración. ¿A qué me refiero? Si tenemos un sistema, este sistema de plata y plomo, tenemos ahí la solución. Y vamos adicionando gotitas, ¿no? Una gotita. Una gotita probablemente no tenga esa concentración de 10 a la menos 9. Entonces ya vamos a ver que la primera gotita ya se está formando el precipitado. Pero vamos a recurrir un montón de nitrato de plata para llegar a una concentración de 4.9 por 10 a la menos 2, ¿verdad? Requiere mucho más de reactivo para llegar a ese punto que simplemente 1.6 por 10 a la menos 9, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, quien precipita primero va a ser el que tenga menor concentración
para iones cloruro. Y obviamente si hacemos un cálculo rápido de los iones plata inicial y los que empiezan a precipitar con cloruro de plata, el valor es enorme, ¿no? Entonces, como conclusión, se puede separar. Puede ocurrir algún proceso. Por ejemplo, puede haber una redisolución de precipitados. Si bien tenemos nuestra ecuación clásica, A menos más A, perdón, más B más nos da el total a B. Entonces, toda sal que sea poco soluble se va a regir en esta ecuación, ¿no? Entonces, obviamente, si la multiplicación de las concentraciones de A y B son menores que Kps, se van a disolver. Entonces, podemos solubilizar la sal AB haciendo que la concentración de algunos de los iones disminuya en la solución. Algunos de estos modos para hacer que haya este cambio los tenemos a continuación. Bueno, pues el tema de formación de compuestos poco disociados. El carbonato de calcio es muy poco soluble en agua y en presencia de un ácido fuerte pues reacciona, ¿no? Y esto se puede observar en las lluvias ácidas, ¿no? Estas lluvias ácidas contienen iones de hidrógeno y al poder tocar o interactuar con el carbonato de calcio sólido es que hay una reacción que va a ser la formación del ácido carbónico, y el ácido carbónico de forma inestable genera CO2 y agua, dejando atrás todo cálculo realizado, ¿no? Y ya existe una redisolución del carbonato de calcio. Puede darse por la formación de iones complejos estables, ¿no? El complejo debe ser lo suficiente como para mantener, ¿no? Al ion en la forma que nos interesa conservarlo. Y obviamente después hacer la precipitación. El dióxido de cobre en presencia de amoníaco, ahí hay un error, no es HH3 sino es NH3, nos da esta sal compleja que es prácticamente de un color azul intenso, ¿no? En la práctica. Se puede redisolver los precipitados por procesos redox, donde cambian la valencia de algún ion del precipitado, ¿no? Entonces tenemos aquí una reacción entre sulfuro de cobre, ácido nítrico, y vemos ahí que existe, ¿no? Desde azufre menos 2 hasta azufre 0, y desde nitrógeno 5 a otro valor, ¿no? Entonces habrá que estar atentos que no ocurra este tipo de reacciones. Además, por la formación de un compuesto insoluble de alguno de los iones, es que podemos también generar una redisolución de precipitados. Si tenemos cloruro de plata y este interactúa con iones sulfuro, vamos a tener los iones de sulfuro de plata. Todo esto se va a dar siempre y cuando la concentración de iones sulfuro alcance lo necesario para interactuar con los iones plata, ¿no? Y eso podemos hacer el cálculo como lo hemos hecho hace un momento de Kps. Veamos algunas propiedades de los precipitados. Y es que el éxito de las gravimetrías por precipitación va unido siempre a la obtención de precipitados que pueden recolectarse de forma eficaz, ¿no? Entonces, si hacemos todo el proceso y nuestro precipitado no lo podemos separar o tiende a contaminarse con algo del medio, pues no va a ser un buen procedimiento, mejor dicho. Lo ideal, este es el escenario así más perfecto, es que tenga las siguientes condiciones, ¿no? Una baja solubilidad en medio acuoso,
el precipitado obtenido, ¿no? Que sean fácilmente filtrables, estables al aire, en el medio. A veces se pueden obtener tal vez óxidos que son susceptibles a la temperatura, pero en este caso se requiere que sean estables al aire. Además que el granito supone una parte mínima constitutiva del precipitado, ¿no? Entonces, ahí tenemos una condición, y es que los precipitados cristalinos son los más deseables, ¿no? Imagínense este sistema donde hemos hecho precipitar. Entonces requerimos, ¿no?, utilizar un proceso, puede ser filtración o centrifugación, para separar las fases, ¿no?, el sólido con respecto al líquido. Esta materia insoluble que hemos obtenido debería poder ser recuperada en el papel filtro. Pero a veces el tamaño de partícula nos hace variar, ¿no? Entonces parte del precipitado termina atravesando los poros del papel, ¿no? Lo que nos interesa es que los precipitados formados por partículas grandes van a ser obviamente más fáciles de filtrar y de lavar, ¿no? Además que este tipo de precipitados suelen ser más puros que los precipitados formados por partículas finas. Y es que, ya que estamos hablando de tamaño de partícula presente en las soluciones, pueden darse suspensiones coloidales y algunas cristalinas. Las coloidales, difícilmente filtrables, no floculantes, mientras que las suspensiones cristalinas son fácilmente filtrables y se van a tener como más puros y floculantes. Para incidir en el control del tamaño de partículas, se introduce el valor denominado SSR, que sería la sobresaturación relativa, que viene bajo esta ecuación, ¿no? Tenemos la concentración de soluto en un instante dado menos la solubilidad del soluto en el equilibrio con respecto a la concentración del soluto en un instante, ¿no?, en el instante en que estamos realizando esto. Se hablaba un poquito de coloides. ¿Qué son coloides? Son suspensiones o soluciones donde las partículas sólidas, su diámetro es menor a 10 a menos 4 centímetros. Son sustancias intermedias entre disolución y suspensión. Contienen fases llamadas lo que son la fase dispersa y la dispersadora. Un ejemplo de un coloide es la leche. La leche contiene agua como parte principal, pero a su vez contiene sólidos, grasas, proteínas, sales como la lactosa, vitaminas y otras, ¿no? Entonces, todo ese sistema, por más que vayamos a centrifugar, filtrar, no vamos a poder separarlo, ¿no? Tiene un tamaño de partícula bastante pequeño. Es interesante, si estas suspensiones coloidales colocamos frente a la luz, van a empezar obviamente a aparentar que no existen sólidos, ¿no? Pero cuando utilizamos un rayo de luz brillante, vamos a poder detectar la segunda fase, ¿no? No va a ser simplemente como si fuera una solución transparente, vamos a poder ver estas partículas coloidales dispersas en la solución. Como estas partículas se dispersan, mejor dicho, la radiación visible, entonces cuando apuntamos con un rayo de luz, la disolución puede verse, ¿no?, este efecto que se tiene. Y este efecto tiene un nombre denominado Tyndall. Las partículas de las suspensiones coloidales no muestran tendencia a sedimentar ni se filtran fácilmente, lo que hemos mencionado hace un momento. Además, si es que el tamaño de poro de filtración es muy pequeño, obviamente la filtración se va a hacer muy lenta, ¿no? Entonces habrá que esperar quizás hasta mediodía o
o 18 horas a veces cuando esta filtración se hace lenta, entonces toma su tiempo. Se recomienda, ¿no?, un tratamiento adecuado donde las partículas coloidales puedan agruparse y obtenerse una masa filtrable. Todo va a depender de qué técnica se está utilizando, qué material se requiere evaluar. El tamaño de partículas del precipitado depende siempre de la naturaleza del precipitado y además de en qué condiciones se ha producido. Entonces, ya que hemos hablado del tipo coloidal, entonces se presentan estas partículas del precipitado, pueden ser de tipo coloidal o pueden ser de tipo cristalino. Una diferencia entre ellos, el tamaño es en el orden de los micrómetros, mejor dicho, y en el tema de precipitación cristalina está en el orden de los milímetros. No se sedimentan para los coloides y no se pueden filtrar. Mientras que en el precipitado cristalino sí podemos sedimentar con facilidad y se pueden filtrar usando una gran variedad de métodos. Hay también factores que determinan el tamaño de partícula, por ejemplo, la solubilidad del precipitado en el medio, la temperatura, la concentración de reactivos, la rapidez con que se mezclan los reactivos. Todo esto va a quedar influyendo, ¿no? Y el efecto que podemos ver de forma interesante es la denominada sobresaturación relativa. Pero antes hablaremos un poquito sobre la sobresaturación. La sobresaturación es la cantidad de especies en disolución que es superior a la del equilibrio. Es decir, cuanto mayor sea la concentración de este agente precipitante, mayor es la sobresaturación. Tenemos una expresión para la sobresaturación que implica a la concentración del soluto menos la solubilidad dividida entre la solubilidad. De moraleja, obviamente vamos a aumentar la sobresaturación siempre y cuando nos interese tener valores más grandes de esta relación entre la concentración del soluto y la solubilidad. A mayor saturación, su efecto va a ser un menor tamaño de partícula. También hay otro fenómeno presente en este método gravimétrico por precipitación y es la coprecipitación, ¿no? Entonces, esto se da por la presencia de otros componentes, no del analito que estamos buscando, ¿no? Entonces, son especies solubles que no precipitan en condiciones normales, ¿no? Entonces, son especies que presentan concentración mayor al valor de la solubilidad y no se considera en la coprecipitación. Existen algunos tipos de coprecipitación, como está la absorción en la superficie, la formación de cristales mixtos y la oclusión y tratamiento mecánico. Pensemos en este valor que habíamos mencionado hace un momento, la sobresaturación relativa. ¿Qué tiene que ver eso? Ya hemos definido nuestra ecuación, ¿verdad? Y es que con valores elevados de esta sobresaturación relativa se incrementa la tendencia a formar coloides. Y con valores decrecientes se facilita o se incrementa, mejor dicho, la tendencia hacia la formación de cristales. Obviamente se facilita la formación de cristales manteniendo bajo el valor de la sobresaturación relativa, es decir, con valor Q pequeño. ¿Y cómo lo hacemos aquello? Usando disoluciones y reactivos diluidos, con adiciones lentas de reactivo precipitante, manteniendo agitada la solución e incluso calentando la solución. Esta relación nos va a dar también una idea acerca de qué estamos esperando, que sea de tipo coloidal o de tipo cristalino. Para aumentar el tamaño de partícula de un precipitado se debe minimizar la sobresaturación relativa durante la formación del precipitado. Entonces, si pensamos en la formación de un precipitado, compiten dos tipos de procesos, la nucleación y el crecimiento de partícula. Ya estamos hablando en la formación misma del precipitado, ¿no? Han interactuado, o mejor dicho, están en interacción los dos iones y están formando el precipitado.
Entonces, ¿de qué trata la nucleación? Es la formación de partículas diminutas de precipitado a partir de la agrupación de átomos, moléculas. Y crecimiento, obviamente, va a ser en la formación de depósitos de iones procedentes de la solución sobre núcleos ya existentes. En otras palabras, simplemente se va a acoplar, ¿no? Porque ya existen los núcleos originales. Entonces esto va a aumentar el tamaño de lo que alguna vez fueron los núcleos. Aquí hay un diagramita interesante, cómo ocurre el crecimiento. Y pues pueden observar que al inicio se tenía muy pocos con respecto al producto final, ¿no? Entonces esto es un poquito lo que está ocurriendo, ¿no? Primero hay una nucleación, que es esta agrupación de átomos, y hay también la inducida, ¿no? Donde la presencia de alguien ajeno, como hemos dicho, los procesos de coprecipitación terminan dirigiendo hacia la nucleación y el crecimiento de partículas. Ya que hemos aprendido el valor de SSR, hay una tabla, mejor dicho, una gráfica que muestra una tendencia, ¿no? Que a medida que más ocurre el crecimiento son valores pequeños de SSR y valores grandes van a aumentar el crecimiento y se va a tener precipitados coloidales, mientras que a un punto determinado vamos a tener los precipitados cristalinos. ¿Cómo optimizamos la fase de precipitación? Una interesante pregunta. Debemos ver con respecto a la optimización del valor de SSR. Y la disminución de este valor se consigue primero incrementando el valor de la solubilidad, ¿no? Y para aumentar el valor de la solubilidad, ¿qué hemos aprendido? Elevar la temperatura. También tiene un efecto el pH, ¿no? Hemos mencionado que ese dibujo, ¿no?, que tenemos del agua, mejor dicho, el ácido clorhídrico en agua, o de este ion sodio en agua, entonces también, ¿no?, hay la formación de puentes de hidrógeno, se mencionaba, ¿no? Entonces va a haber un valor hacia el pH del sistema. También está en la disminución del valor de Q, y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Es usando soluciones bastante diluidas, o adicionando lentamente el reactivo precipitante, o en el peor de los casos, agitando la disolución durante el proceso. Si seguimos todas las directrices de cómo tener un buen precipitado, hay que evaluar el precipitado al final. Y esa evaluación se lo da a ver si es que tenemos una coagulación, una petización, o bien tenemos lo que se llama la dispersión coloidal, que es su sinónimo de la petización. En la coagulación, o también denominada floculación, el proceso por el que se aglutinan las partículas entre sí. Y en la petización es el proceso por el cual un precipitado floculado revierte su estado disperso coloidal. Entonces debe evitar riesgos de petización en las etapas de manipulación y tratamiento de precipitados, ¿no? Entonces hay que cuidar aquello, que no ocurra. Veamos algunos tratamientos a los precipitados. Usualmente se preparan soluciones diluidas, se forma el precipitado y se calienta la solución, denominadas etapas de digestión y envejecimiento. La digestión, obviamente, es calentar la solución durante un tiempo largo, y una vez que se ha formado el precipitado, se lo retira. Es un método donde facilita la eliminación del agua enlazada. En el envejecimiento consiste en dar reposo a la disolución durante un tiempo. Facilita la destrucción de fases coloidales, ¿no? Entonces hay que cuidar, ¿no? Ambos procesos contribuyen a la formación de precipitados más densos y fácilmente filtrables.
Entonces, cada vez que vayamos a la industria necesitamos conocer, ¿no? De ahí hasta la molestia, podemos decir, o la insistencia de algunos alumnos porque se pueda tener este tipo de cuidados, ¿no? Ya que se está haciendo un tratamiento de este precipitado, que es la última etapa de lo que es nuestro proceso, vamos a desarrollarlo en el siguiente video.